Hola, bueno, vamos a seguir en este segundo video con las complicaciones hemorrágicas. Al comienzo del embarazo tenemos incompetencia cervical, ¿sí? La incompetencia cervical la tienen acá un poquito más adelante, pasando a aborto. Es un defecto mecánico, ¿sí? Del cervix que se dilata prematuramente. Incompetencia cervical quizás sucede medio entre la primera etapa del embarazo y la segunda, ¿sí? Está ahí como en el límite. Bueno, y lo que da es un aborto tardío, es cuando ya en realidad pasa el producto de la concepción de embrión a feto. En general puede haber algunas causas como son las anomalías congénitas uterinas, que esto está relacionado a la mujer, ¿sí? Del cervix, o puede haber algún traumatismo. Por ejemplo, traumatismo previo puede ser inclusive un aborto inducido, ¿sí? Eh, Eso genera algunos daños en el cervix que después puede traer consecuencias en embarazos subsiguientes. Dentro de los signos que vamos a encontrar, tenemos esto, dilatación indolora, no hay dolor acá, no como en los abortos espontáneos y demás, que sí hay dolor, porque sí hay contracciones sucesivas que generan el aborto, sí, o la pérdida del producto de la concepción. Acá no, acá la diferencia es que hay dilatación, pero no hay dolor. Y puede haber rotura prematura de las membranas del saco, digamos, que se forma. Dentro de lo que es el tratamiento, lo que se hace es un cerclaje cervical. Después les voy a subir un poquito de material sobre cerclaje cervical, que es esta imagen, ¿sí? No es más que el cierre justamente del cuello del útero para que no salga despedido el producto de la concepción junto con todas sus partes. El tratamiento lo que se indica es el reposo absoluto en cama, hidratación de la mamá, mantener hidratado, tocólisis, que es la inhibición de las contracciones uterinas. Esto se hace mediante medicamentos, después vamos a ver cuáles son los más utilizados para hacer tocólisis. Bueno, el cerclaje cervical en caso de que sea necesario, ¿sí? Y después lo que sí, si el embarazo sigue avanzando, el parto debe ser realizado por cesárea porque básicamente esto acá queda cerrado. Bueno, el otro problema que van a encontrar muy comúnmente es el embarazo ectópico, que no es más que la implantación del cigoto afuera de lugares donde no corresponde, ¿sí? Afuera del fondo de útero. Puede ser en las trompas de falopio, que son las más comunes, a veces en el ovario, y esto puede generar algunas complicaciones muy graves en la mamá si es que no se determina a tiempo, porque puede, por ejemplo, imagínense que se instala dentro en alguna parte de la trompa de falopio, puede generar una rotura de la trompa de falopio, lo que genera una hemorragia bastante grande con riesgo inclusive de vida de la mamá si no se realiza un tratamiento paliativo al tiempo, ¿no? Bueno, estos son todos los lugares en donde puede llegar a instalarse, ¿sí? Eh, no hay, la etiología, digamos, la causa, no está bien definida. Si hubo cirugías previas por adherencias peritubáricas, puede llegar a generarse, ¿sí? Por la endometriosis que la vimos en problemas ginecológicos, también puede llegar a ser una causa. Bueno, intervenciones quirúrgicas realizadas antes. Hay más riesgo en madres mayores de 35 años, podría estar asociado al tabaquismo. Este sí es un factor bastante importante que es el DIU. Y bueno, en fertilizaciones in vitro también hay riesgos. Eh, Dentro de los signos y síntomas, la ausencia menstrual, porque sigue todo se sigue sucediendo como si fuera un embarazo normal. Puede haber un dolor intenso, ¿sí?
Acá se aumenta cuando hay una rotura de alguno de los órganos y además un sangrado profundo que puede llevar a complicar a la mujer. Por supuesto, este tipo de embarazos ectópicos no llegan a término, ¿no? Estamos en eso de acuerdo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que acá se va a cirugía, ¿sí? Esto es lo que hay que hacer y tener en cuenta son todos los cuidados también relacionados a una cirugía. Bueno, fundamental diagnóstico precoz para evitar las complicaciones. El tratamiento quirúrgico, que era lo que yo les decía, se realiza por laparoscopía, control de vasos sangrantes, la extirpación del embarazo ectópico a través de una incisión, eso es la cirugía que se hace. En caso de que esté en la trompa de falopio, se hace en una sección, ¿sí?, de la trompa de falopio, y la estabilización de la mujer en caso de que haya entrado en shock. Cuando hablamos de shock hipovolémico, ¿sí?, por pérdida hemática importante. Algunos diagnósticos de enfermería les puse acá que pueden llegar a utilizar: deficiencia de volumen de líquido secundaria de desprendimiento del sitio de implantación, alto riesgo de infección secundaria de la hemorragia, acá también hay riesgo de infección, también asociado a esa cirugía. Cualquier cirugía tiene riesgo de infección, pero acá más todavía porque puede que haya una rotura por ejemplo, de la trompa de falopio y ahí al estar todo en la cavidad abdominal hay más riesgo inclusive de infección por las características que tienen los órganos de la cavidad abdominal. Bueno, dentro de los resultados esperados para este diagnóstico, que es la planificación, comprender la fisiopatología de su estado y las alternativas de tratamiento, evitar el desarrollo de las complicaciones, y bueno, y que experimente en forma adecuada el proceso de aflicción y acepta la pérdida de su hijo. Esto realmente da para una clase que quizás si yo logro que la psicóloga que nos dio el año pasado habló sobre duelo perinatal, puedo llegar a entrevistarle, a hacer una entrevista y subírselas en un video, capaz que lo hacemos, pero no prometo nada. Bueno, la mola es otro problema, ¿sí? Se forma esto. Básicamente es como una conjunción de células, ¿sí? Es como una malformación, si quieren, de alguna manera que se genera, no es un embrión, no es un feto. Así se ve real, no en dibujo. También no, por supuesto que no, esto es parcial, no avanza el embarazo. Y bueno, acá tenemos algunas manifestaciones clínicas, volvemos a hablar de la hemorragia y qué tipo de color tiene, ¿sí? Puede generarse, esto de los vómitos graves es bastante común, inclusive puede llegar a un cuadro de hiperemesis gravídica, que después lo vamos a ver también como una de las complicaciones dentro del embarazo. Por supuesto que no hay ruido cardíaco fetal, ¿sí? Puede generar preeclampsia, que es la elevación es una de las complicaciones de la elevación de la tensión arterial, de la hipertensión, antes de la semana 20 de gestación. Bueno, es importante que todo esto lo sepan, cuál es la clínica de este tipo de mujeres con mole diatiforme. Placenta previa es el otro de los problemas. Sí, la placenta está localizada en un segmento uterino inferior y hay riesgo de pérdida de embarazo también, porque se puede generar un desprendimiento también de placenta. Y bueno, los que genera dentro de lo que son las manifestaciones clínicas es una hemorragia. No hay dolor en general y el útero está blando. Bueno, acá la tocólisis, que después lo vamos a ver en otra clase, quizás la clase que viene vamos a hablar un poquito de todo lo que es la medicación para la tocólisis. Y se desarrolla la cesárea. Fíjense que de todos modos lo de la placenta por ahí ya es con el embarazo un poco más avanzado.
La placenta, desprendimiento prematuro de placenta es otra de las causas de hemorragia. Recuerden, seguimos con embarazo un poco más avanzado, ¿sí? La placenta se separa de su lecho. La complicación grave de la última mitad es una complicación grave dentro de la última mitad del embarazo. Puede dar parto prematuro. Y acá tienen todas las manifestaciones clínicas, que son las que tienen que saber de cada uno de estos cuadros, como para poder diferenciar si es una cosa u otra. Okay. Esto. El desprendimiento prematuro de placenta se divide en 3 grados, ¿sí? Perdón, en 4 grados, porque empieza desde el grado 0 y cada una tiene sintomatologías diferentes, así que traten de ver la diferencia entre cada una y estudiarla, no más que eso. Hasta acá llegamos. Yo les voy a subir todo el PowerPoint, ¿sí? Después léanlo en el texto, pero la segunda parte de este PowerPoint lo van a ver en otra clase con otro tema que sigue hablando de complicaciones en el embarazo, ¿sí? Pero yo les subo todo el PowerPoint entero y después lo vemos en video. Así que bueno, avancen con esto. El PowerPoint es solo un resumen de lo que ya está en la bibliografía. La clase que viene vamos a ver algo de medicación que se administran en cada una de estas situaciones. Les dejo un beso, estamos en contacto.